Radio Yum. Ulol kushtale kusihil san samal. Umuk chibale kukumpiti lubinukeikbe. Kubinuchik pahalugonil kikelastu kulob. Umayahilkah kuchimpol tikunohbenil. Kumuk ang kusik tanag liksik ol. Takbeti kumpelmul mayahyo salmayatan. Kasyantiksan sa malnupikusak behil mayaka, kak ochukukung ktaan taktula kaluka hilob mayap. Koshbeti kukun ku ukay ti kustal, sutikba ina telutop ol kilich kahlayob. Sikyanto nupah taliktaniktaan, kachimpol taktaan. Kuhumpitil knolob kubinukitiktaan, yetel tung menchibalob. Vishabeles, tan kakasik, kimakola el tilemashop tsoku conectar kubao, tial uyilkov, lenuk besaha ojelte, tial tsikbal, yetel tial kasik, ukustal yetel umeya juntul etlak, hach yab utzbalo tupaton, yetel yantontulak le semana hela, tial akasik, tan yosal Isaac Carrillo Can, juntul atzib, balema chen ahtsibil letie juntulmak kuyesik hash ay kalilutukul hash yab bish kuyesik unos benil mayat an mayaka yetel tulak le hatsus balok tubeta ichil le artes kuyalalo tial behlae yang tikval yetel katul chupalalo kichpan kolelo tumansob hun shet kos aligun has ukustalov yetel Isaac Carrillo. Et Shoknalov, et Bisabailov, yetel, pues, matan an ulak balog tuyo osaletio, kintzai unipola katzin, nim Bishabel kimakola al tech tan alakin konbeslai Bishabelesh, Baskachan Betkesh Tilekina, pues Tilekina, Tanak Asik Isaac, Zakawalik, Tulaka Batsokubetik, Sokutziptik, Tutukulta, Bistu Yila, Le Mayakaho, Le Ti Machen tu Yilahi, Tu Kushkin Sashan, Tulaka Le Bash tu Tzipto. Hashve. Ya bachkimak olal, pues tilek ina ya na chansi kibalkio la lekelo. Pero, pues tiwa akat atit besesh le chan nuk besahata na chan keshbe ora upahtal a tsaesh ichil le publicaciono le tile hashtag kuyalalo weyanech Isaac semana CLM Isaac semana cultural yete lingüística Isaac tialtulak le macho bukato utit besikov le chan nuk besaha. Bueno, pues koshka siktun takpatik utal untul ulak uyete shokil uyete bisabail uet hail tankanyo osal Guadalupe Mokawich beishanyanulak inconbehlae letie pues ya le nu pues haya nu yuchul ich le kapel ano maya yetel castellan chenyo osal le kimbehla dial kasik nim Ken uyalal tech ukaba Isaac baskutal tapol yo osal tulak le balo ta mansa yeteleti yo osal bishak aholik bast anil kutal tapol tial walik pues ukaba Isaac kumpel nohbal. Meya muk ankil hach utsamo yol tulaka bash kubetik lekutatimpol kenin uy Isaac. Hach bello, hach hesta wala hach kutsa uyol, yetel hach meihulshan, le helo kupahta lujilal ichil le yab baalok tu patahton min kesh hach mayab habok tu mansah wai yokol kabe, yab baalok tu patah titoon. Humpel le helo u balz amil, tu men ya balz am tu beta, kahanten pues tum betikache wayob, yetel ulaku uyet et hailob, yetel utzibob.
Bishawilikwa que casi quietel utzibil ichmaya Isaac leyash shoke ukabae kach timpalil, tial casi upalil Isaac. Pues koshkasik painchan shokik. Kachtim palile utstint anin chukik shnok olop. Yetenin tikin kunsik pepe no. Huntenia ke tachakin wilik ushik nalle shnok olobe. Katintak ushik op. Yetel uyit hunkulche. Lehela hachachtin kustal behlae ichkin kuman in hilankin. Vale, ichak ap kinshiknal. Hachmalo, patikin shokiktun ichkastelantan, Yalemakob, Katob, Yohelko Bash, Kuyalik. Cuando era niño, atrapaba gusanos y disecaba mariposas. Un día quise que mis gusanos volaran y les pegué alas con la viscosa de un árbol. Esto se hizo realidad en mi vida. Ahora, durante los días me arrastro, pero en las noches vuelo. Tené quintucultic, bueno, beora tan in shokikle. Chen Isaac, uyohe bash tuyota uyalik bash tan tian tutukulka tutziptalela. Chen vale tutzok, kuyalik ahora durante los días me arrastro, pero en las noches vuelo. Lehela kiwalik upastal utayo osal humpeba hach tam tukule hach profundo hesh kuyalalo. Wa beishan beora kutal timpole tumen yo salimpali. Yankine hach talam kiliki kiwalika ikati wene ula ko chaksut kiwaliku suwat le isako tutsita humpe kim achta kaanal ach ukat wene katutsita ahora durante los días me arrastro chembale tile akabe yo sal unayo yo saltanu wene pues kushiknal tumentula kalma ken akabchahke ken shikuwene yankine lenayo bo beitana shiknal bisha wilikle tukula nim Quintupliqué, ma che, lubano yo, wa ma akol, ma quintuplique, tilekino, ku, lem, yabutene le hachta, yabak me yahwak, betik, yabak bash, le betik, kin, kup ata, minana muk, mi, chola de gela, ken ake, ken, gel queche, pues kanay, ya no chansu tuk utala tukul bash tabeta bash abeta betik mi kin tuklik mi tola lehelo tutsipta ma yo hach to hai pero chen ti han tuklik beya. Tsaik Udmola el Shanti, Guadalupe Mo, más Soku Kuchu. Lupita, bienvenida a este grupo en el que estamos recordando a nuestro amigo Isaac. Le decía a Nimsi que somos afortunadas porque pudimos convivir con él desde en nuestra niñez, en nuestra adolescencia, en nuestra juventud. Quizá no estuvimos muy cercanas en el momento en el que él alzó sus alas y tuvo toda esa etapa creativa de escritura, de teatro, en todo su desarrollo artístico, pero creo que fuimos testigos de esa parte en la que él fue integrando muchas cosas de su vida a lo que posteriormente fue el Isaac adulto. Bienvenida Lupita, petuleña, ex compañera de secundaria, de bachillerato, y bueno, también compartíamos un grupo entre Isaac y Lupita que nos llamábamos del grupo de la mandarina, de la china o la mandarina. Hola Jazz, hola, buenas tardes a todas, a todos los que nos escuchan, los que nos miran. Pues sí, realmente me he sentido muy afortunada de convivir con nuestro amigo Isaac. Y sí, los recuerdos que tenemos con él de nuestra infancia, adolescencia en la secundaria estatal número 14 de Peto. Creo que esa fue la época en la que más convivimos con él y pues que nos ha dejado grandes enseñanzas, creo que a todos los que hemos vivido con él. Sí, en el grupito de la mandarina, donde nos juntamos a platicar, a chismorrear y a filosofar
creo que desde época o edad muy temprana empezamos como que a platicar de cosas de la vida, ¿no? De situaciones que se daban para su pensamiento, para el tuyo, para el mío, y cómo compartíamos entre nosotros, ¿no? Nuestras vivencias diarias, nuestros pronósticos, y pues compartimos mucho con él, compartimos mucha alegría, compartimos vida, y efectivamente, aunque no estábamos pues muy cerca cuando él partió, pues siempre lo recordamos con mucho cariño, como la persona inteligente y pues la gente importante que es, ¿no? La figura que se hizo a lo largo de la vida, en su vida adulta, y cómo su punto de vista, su filosofía también nos ha pues permitido tener como que un cambio de ideas o un cambio de pensamiento o una actividad más definida, ¿no? Hacia lo que queremos o hacia lo que podemos lograr. Hach Bello, Hachesh Kuyalik, Guadalupe, pues Tilekinobo, Tak Hach Tankelemo on, Shlo Bayano on, Chembale Tilekingelo, Hopluye Sikisake, Utukulile, Maket Kubinjetel u Habilob, Tumen Hach Tankelemile, Kahanton, Tukulob ti nohochmakianti. Ka tile kinobo tank shokti secundaria tile much kabatik grupo de la mandarina tumen kach uche tile secundaria o tushkan kvin yang un kulche mandarina tushke kuta le mandarina o tianti el mule tontun hupasta el paktik tulak le secundaria o le cancha o tuskuyuchu le bashalo tile lotun ikile ulak o botan u bashalo bola watan u hanko buhana lil to on chentan paktik chentan cha antik tulakal balkuyuchu tile lo hop sikbatiki osal bishkiliku kustal le ulak obo yetel kustal. Bueno, sobre eso, Lupita, empezamos a leer el poema Cuando era niño. Hemos leído la primera parte, Kachtin Palile. Ahora vamos con la segunda parte, que va a leer Nimsi, y luego pasas tú con la traducción en español. Así que, Nim, ¿preparada? Hekubintu. Kachtin Palile, Kinchukik Kokai. Kinhik uhohop sasilop tinwinkilal. Utialin kult abikin pishan ich uhop nel agap. Kuntenia ke inchiche tupuk an ichae katutah teningukik ich enkilil. Behlae keningui uoltiken ek hoche enile. Kuntul koka yenkuk asik uchich. Cuando era niño, atrapaba luciérnagas, sacrificaba sus cuerpos en mi piel para iluminar mi espíritu en las entrañas de la noche. Un día mi abuela diluyó sus palabras en agua y me las dio a beber en silencio. Ahora, cuando la oscuridad me envuelve, soy una luciérnaga que recuerda a su abuela. Tarin tukultikuama tiosa sol tanut antilela. Quizá se refería a los consejos. Beber las palabras es beber los consejos, y creo que esa es algo que también se vio reflejada en la obra de Isaac, sobre todo en Danzas de la Noche, que fue un libro multipremiado, con el cual ganó el premio Nezahualcóyotl a la literatura en lenguas indígenas. Y en este libro, cuya la leca hach Isake hach tuyok suba tutukule koolel, tutukul koolel, tumen hach kupaktik ke kustalo hesh kpaktik toon, kiwalik yambaluyil yetel le koolelo bueno, con las mujeres que lo arroparon, con las mujeres que le dieron a beber sus consejos. Y creo que esa es una de las cosas que aprendimos de nuestro amigo Isaac. Para poder hacer grandes cosas en nuestra vida, creo que está bien beber las palabras de nuestras abuelas y nuestros abuelos. Hesh tu betas leti, Bishawilkesh.
definitivamente. Creo que Es una parte forma, de lo que se siente cuando dice diluyó sus palabras y me las dio a beber, es que a veces no te dicen las cosas directamente, sino que te las van enseñando entre frases o parafraseos y entre parte actitudes, acciones, pero que tú las consumas, que te hagas de ellas, ¿no? De esas ideas que las mamás, las abuelas, las tías o con quienes convivimos nos pueden aportar. Creo que esa era la idea, una de las ideas importantes. Hach bello. Nim akata walkach ulak bal. Ichmaya kuyala chenche kin bash tuyala wamash anol wana mile hela mile ti tu atuyala yale ich utzib Isaac. Po ese de pon atención, concéntrate en eso que te están diciendo, en ese consejo sabio. Yo pienso que es lo que él quería y es lo que él hizo. Puso atención, principal atención en las mujeres, en su forma de pensar, en cómo sentimos, en cómo actuamos, en lo que transmitimos, en lo que queremos decir. Entonces, creo que él se sensibilizó a esa forma, a nuestra visión, y él lo hizo en palabras, lo plasmó a través de escritos. Hach bello. Kosh shokitun le ulak uyosh hats le chan tsiba uyosh hats ama chen kap el hats vale yang ulak ukaba nek lejela hum el chan kom ikiltane chen vale mi lejela le ola le tintiwalik isake bei ahbobate tumen le bash kuyalik kuyuchu tile hela uyesh bastuyala yo salutane kawali keshwama bei uchi. Panchokik. Nek intane humpel wolish chanek. Kimpak iktutuch luum. Beyo leken mek akshma tumenut ok humpel in ak abile. Yang hunkul chetal tu cho chicho hukayik in kahlay. Ich. Semilla. Mi voz, mi palabra, es una semilla roja que siembro en el ombligo de la tierra. Así, cuando mi última noche abrace a la luna, será un árbol grande en cuyas ramas pájaros azules canten mi memoria. Bukahatsutz utukulil Isaac, tushkuyalik utane yanupatal yetel yanulolintal. Y en síntesis, la palabra de Isaac florece y la palabra de Isaac está floreciendo y cada vez se multiplican más sus flores. El año pasado se tuvo una actividad con un cierto alcance. Este año parece que con mucho más alcance y creo que año con año toda la grandeza de las palabras de Isaac que contienen el conocimiento del pueblo maya se va haciendo más y más grande. Bishawilke ese lechan la semilla, Bishawilitechnim. Visual Maya profundo. Para mí es muy profundo esto. Es tan cortito. Solo se compone de 4 párrafos. Pero en este escrito, yo creo que está su esencia. Siento que aquí marcó su esencia y también creo que presentía que él iba a trascender, que su vida ya iba a pasar a otra dimensión. Entonces, creo que con esto, no sé, para mí este es como su sello personal. Veiyun ebat, tanu chichnak, watun naitik, watun uyokel yanu kuchukini, seban, yaleti. Lupita Teche Vashka Tukultik. Bueno, igual que Nimsi, pienso que es un poema muy profundo
que parece muy sencillo, pero que tiene un significado tan importante, eh, porque tal cual lo dice, ¿no? Mis palabras, mi voz, mis palabras es una semilla roja que siembra en el ombligo de la tierra. O sea, lo que él está poniendo, no lo está poniendo para que se pierda, sino que lo está poniendo para que florezca, para que reviva, para que se renueve. Y viene algo importante que comentaste, Jazz, que las actividades que se han estado haciendo a partir de que pues él ya no está físicamente con nosotros, precisamente cada vez hay más personas que hemos leído sus escritos, sus libros, y a pesar de que él ya no está para seguir escribiendo, lo que ha dejado está dejando huella no solo en los que estamos ahorita o los que hemos leído ahora, sino que los que hemos estado leyendo y vamos a continuarlo, dándolo a conocer a los demás, o pues las demás personas se interesen también por su trabajo. Entonces, eso es importante, que él sabe que su trabajo va a florecer, y no solamente en este momento, sino que va a florecer a través del tiempo y a través de la memoria. Y él sabe que su trabajo es importante y que va a dejar huella en nosotros y tal vez pues en los que vienen. Estoy tratando de descargar imágenes solamente para que podamos recordar a Isaac. No sé si ustedes recordarán esta actividad, la voy a poner aquí para compartir. Aquí está ahí está. Si la pueden ver. Uy, sí. Eso fue Bueno. en casa de Jessie. Ajá. De yo. Quiero saber por qué yo no estoy. Quiero saber. Bueno, pero eres también... tú la que está detrás, que te tapa la sandía. Sí, pero también Yanton le ochela Lupita, tusiana Wilka Basham. Ay, tusian. Ventana, pestaña, patik. Tanin kastik tusiane ochela. Es que en general, en las fotografías en las que estaba Jazz, estaba Jessica, yo tenía que estar allá. O tomar, a lo mejor era la fotógrafa. Era la vale, fotógrafa. Lupita. Esa fotografía es más reciente. Amo esa fotografía. Fue una de las últimas veces que nos reunimos con él y que empezamos a planear un trabajo que pues al final no logramos concretar, pero que yo no puedo decir que se haya perdido, ¿no? Que sigue en camino, sigue en pie y ay, amo esa foto. Bueno, pues lehela haipel casa hilobdi aklak Isaac kost oxikel nuk besa hayetel utsok ikilkam lehela ukabae hunkal hestukile yanu shokichmaya nim yetel tutsokole ku yanu shokik Guadalupe ich Castellantam malo nim tsahti Ukushtalwini que chen le jajwin balkup atik uyochel telum yetelukum utano le ola lek ojel tulaka le nayobo kupopok shikop okol ka alikikwenel bash unak betike ahal chukikop shikansi koop shimbal wakmuk shiknal yetelob. Cierre del ciclo. La vida del hombre es la única sombra que deja huella y eco. Por eso creemos que los sueños revolotean sobre nosotros mientras estamos dormidos. Lo que debemos hacer es despertar, atraparlos, enseñarles a caminar o volar con ellos. Yetelejela kaliklenuk besahab.
Chambale kinwalik humpel ikiltan hachmalo, tumen humpel tolchikin, kuhum, yetel muk, tumen Isaac kuyalik, humpel tolchikin, kusihton Isaac, yetel ti le bash unah betik ti kustal. Bash unah abetik ti kustal, le tie kutsolik, tubelil yetel kuyalik mabet, ulak mishba, chen ahen, chukik, chukeh, chukoob, yetel enseñarles a caminar. Kansikob shimbal. Lejelo mi yambaluyil yetel a la acción. A la acción. Ya shek abeta tukultik, tutsokolek abeta betik, kinwalik despertar, ukatuyal, katukultik humpeba, atraparlos. Abogetic Villana Cuchuti, el diseño de la estrategia, enseñarles a caminar, lejelo a Kahla, a Shimbal, a Beikun Sikenayo, o a volar con ellos. Mi hupeba Hachatsuts, tu patón Isaac, tial Akbetik. Yo. Precisamente. Esas son de las ideas que él más hablaba acerca de, más o menos el poema anterior, que hablaba de lo que siembra, todo lo que es él y siembra, o que él es semilla. Aquí creo que lo concreta diciendo que el hombre es el único que deja huella, que deja eco, que puede dejar su esencia, pero es necesario que conozca los sueños y que los atrape. Si yo sé cuál es mi idea, si yo sé cuál es mi sueño, la puedo llevar a cabo, pero necesito atraparla, necesito poseerla, necesito saber qué sueño y cómo ponerle, bueno, lo que dijiste, una estrategia para llevar a cabo lo que estoy pensando o lo que estoy soñando. Bien, bueno, escuchaba por allá si lo puedes soñar, lo puedes lograr. Él lo dijo, pero con otras palabras. Más bonito. Más bonito. Pues, teche ni mi boliwak atawalikuabash. Tené quien letie bishuyala utsiptan es muy profundo. Él fue un verdadero poeta y no escribía por escribir, sino que lo que escribía era como algo que él ya había vivido. Es como que eso que a veces no le podemos poner palabras, y hay gente que sí le pone esas palabras y él sabía cómo explicarlo, ¿no? Esa visión, esa parte de soñar, de hacer realidad lo que tú sueñas, lo que tú crees que debe ser, o cómo lo harías. Creo que él lo hizo a través de esto. Y pues sí, nosotros somos los que dejamos huella, obviamente, si queremos hacer una diferencia y un cambio, empezar por nosotros y para que lo podamos transmitir a las demás generaciones. Yetel la oxi que nuk besaha kits ay kunip olalti nimsi katsin yetel Guadalupe mo tumen tu tsokin tin tusta mensajes optialka ulakin kom te nuk besaha kits ay kunip olalti tulak te masho tu conecta tu au te luchan ko yetel yu ko le nuk besaha Ojel tek ahaktesh las lunes las 4 tu chinilkin Guay Radio Yuyum Wati YouTube Beishan YouTube yetel Twitter Jazz Novelo Incaba pues chelelo, taktulak lunes, hachkananta baesh Lupita, kananta baesh Nimsi, taktulak king. Taktulak in, kananta baesh. Taktulak in, kananta baesh, Chan. Malo. Radio Yum. Ulol kushtale kusihil sansamal. Umuk chibale kukumpiti lubinukeikbe. Kubinuchik pahalubon ilfigelas tu kulob, umeyahilkah kuchimpol ti kunoh benil, kamuk ang kusik tanag liksik ol, takbeti kumpel mul meyahyo salmayatan. Kasyantiksan sa malnupikusak behil mayaka, kakochukukung tan taktula kaluka hilob mayap.
Koshbeti kuhun ku ukaiti kushtal, sutikba ina telutop olkilich kahlayob. Sikianto nupahtal ktaniktan, kachim poltaktan. Kuhumpitil knolob kubinuhitiktan, yetel tum menchibalog.